Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a tratar de continuar con el estudio de Gálatas. Estamos en el capítulo 4 y hoy vamos a estar viendo desde el capítulo 8 al versículo 20. Le voy a pedir que me acompañe en la lectura y luego vamos a comentar una reflexión acerca de este pasaje. ¿Sí? Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 20. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos los cuales os queréis volver a esclavizar? Versículo 10. Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. El título de esta noche, justamente usted lo está viendo ahí en la pantalla, dice exhortación a vivir la gracia de Dios. Y el título que encontramos en la Biblia es exhortación contra el volver a la esclavitud. Y justamente Pablo, antes de comenzar con la exhortación de este pasaje de la carta, le va a llevar a los Gálatas a recordar su pasado. El versículo 8 dice: ciertamente en otro tiempo, los lleva a su pasado, antes de Cristo, antes de haber conocido a Cristo. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y aparece la palabra dioses con minúscula. Antes de conocer a Cristo como su Salvador, los Gálatas eran un pueblo pagano. Por eso, ¿sí?, servían a estos dioses falsos. Y estos dioses falsos, justamente, si nos ponemos a pensar, tienen características muy similares a lo que vemos hoy en día y a lo que nosotros mismos hacíamos en nuestras ignorancias. Dioses falsos, dioses con minúscula. ¿Qué tipo de dioses tenían los Gálatas? Bueno, los Gálatas eran justamente un pueblo pagano. Antes de que Pablo le predique el Evangelio, tenían dioses paganos, imágenes, esculturas hechas con manos de hombre, de piedra, de madera, ¿sí? Y estos dioses falsos justamente tienen algunas características que me gustaría que las veamos, porque dice que a estos dioses servían los Gálatas en su ignorancia. Antes de que lleguen al conocimiento de la verdad, de Cristo Jesús, del Evangelio, los Gálatas servían por ignorancia a estos falsos dioses. Por eso me gustaría que veamos algunas características que tenían estos dioses falsos.
Y la primera de ellas justamente es que eran dioses, con minúscula obviamente, insensibles. Bueno, ¿por qué insensibles? Bueno, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 28, lo he puesto ahí para que lo puedan ver. Son varios los versículos, así que vamos a ir leyendo desde la pantalla. Dice, si usted lo quiere buscar, lo busca, no hay problema. Dice, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y piedra, que no ven ni oyen, ni comen, ni huelen. Eran dioses falsos, eran estatuas, ¿verdad? Eran imágenes talladas por manos de hombre que no tienen sensibilidad. Dioses totalmente insensibles. A estos dioses eran a quien servían los Gálatas en su ignorancia antes de conocer a Cristo. Otra de las cosas o características de estos dioses falsos, dioses con minúscula, justamente es que son perecederos. Isaías, capítulo 40, versículo 20, dice: el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Son perecederos. ¿Qué quiere decir perecederos? Que se van arruinando con el tiempo. De vez en cuando estos dioses o estas imágenes, estos ídolos, necesitaban un retoque de pintura, un barniz. Si se caían y se rompían, quizás debían usar pegamento para pegarlo, repararlo. Y cuántas cosas más, ¿no? Que hoy también lo vemos hoy en día. Estos dioses son perecederos. Perecen, se van desgastando. De vez en cuando necesitan un servi, como se dice. ¿Sí? Pero no solamente que son insensibles, no solamente que son perecederos, sino que también son dioses con minúscula, dioses falsos, son incapaces. ¿Incapaces de qué? Bueno, Isaías capítulo 40, versículo 20 dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Son dioses incapaces. Aquí en Isaías dice que son dioses que no salvan. Estos dioses con minúsculas, los cuales los Gálatas servían en su ignorancia. Jeremías capítulo 10, versículo 5, dice que derecho están como palmera. No hablan, son llevados, pero no pueden andar. Porque no pueden andar, perdón. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer el mal, ni para hacer el bien tienen poder. Son llevados, no pueden andar. Son incapacitados, son incapaces de nada. No pueden hacer el mal, dice la Biblia, ni tampoco pueden hacer el bien, no tienen poder de nada. Son incapaces. Pero también estos dioses son indignos de adoración. Hechos capítulo 17, versículo 29, dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, escucha hermano, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombre. Son indignos de adoración. Ni siquiera dice la Biblia que podemos pensar que la divinidad sea semejante a estas cosas que son corruptibles. Los Gálatas, en su ignorancia, antes de conocer a Cristo como Salvador, servían a estos dioses falsos. Pablo continúa el versículo 9 y va a decir algo interesante. Mas ahora conociendo a Dios. Y allí aparece Dios con mayúscula.
y justamente porque está hablando del Dios verdadero. Cuando Pablo les presentó el mensaje del Evangelio a los Gálatas, conocieron al Dios verdadero. Y este Dios verdadero también tiene características. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es un Dios que tiene una sensibilidad divina. Y hay un par de versículos que me han gustado mucho. Salmo 103, versículo 13, dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es un Dios que, a diferencia de los otros dioses insensibles, que no pueden escuchar, que no pueden ver, que no pueden nada, a diferencia de los otros dioses, este Dios, el Dios verdadero, es un Dios que se complace de los que le temen, dice acá el salmista. Seguimos. Si recordamos la historia relatada ahí en Juan capítulo 11, versículos 35 y 36, el versículo 35, uno de los más cortos de la Biblia, dice: Jesús lloró. Si recordamos el contexto, Lázaro había muerto. María y Marta estaban desconsoladas. María le decía: Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y dice que fue, el Señor dice que lloró. No lloró porque había muerto Lázaro. Lloró justamente porque se compadeció de Marta, se compadeció de María. Y el creador del mundo, el dueño de todo, tuvo compasión. Es el Dios que tiene justamente una sensibilidad divina para el hombre. Es el mismo Dios que cuando vio la multitud, dice que tuvo compasión. Y ese es el Dios de la Biblia, ese es mi Dios, este es el Dios que ahora han conocido los Gálatas. Un Dios que tiene una sensibilidad divina. El versículo que más me gusta de estos tres es justamente el de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando del Señor Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Encontramos al Señor Jesús. Encontramos en este sumo sacerdote dice el versículo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor conoce nuestras debilidades. Es el Dios que tiene una sensibilidad divina para con el pecador. Es tanta la sensibilidad que vino a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz. Entonces, pensando en los dioses paganos que tenían los Gálatas, cuando conocieron a Cristo como Salvador, pasaron a conocer al Dios verdadero. Y este Dios verdadero es el que tiene una sensibilidad divina. Por eso Pablo les dice: mas ahora conociendo a Dios. Este Dios es distinto, este Dios con mayúscula, este Dios es grande. Habíamos dicho que aquellos dioses falsos a los cuales los Gálatas servían en su ignorancia eran justamente dioses perecederos. Pero este Dios con mayúscula, nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es el Dios eterno. Salmo 135, versículo 13 dice: oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Tenemos un Dios que tiene un nombre eterno, no necesita ningún servi, no necesita que le cuidemos de la humedad, no necesita que le hagamos ningún retoque. No.
Él es eterno. No envejece. No perece. Es incorruptible. Es el Dios eterno el que tenemos y el que los Gálatas ahora han conocido cuando recibieron el mensaje del Evangelio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Encontramos al Dios eterno, para el cual un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Mas ahora conociendo a Dios, la frase de Pablo, conociendo al Dios verdadero, al Dios de la sensibilidad divina, al Dios eterno. Y dijimos que anteriormente los Gálatas servían a dioses en su ignorancia, insensibles, perecederos. Y lo tercero que dijimos es incapaces. Mas este Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que nos ha sido revelado por el Señor Jesucristo, el Dios verdadero, es el que no tiene una incapacidad, tiene la capacidad. Los otros tenían incapacidad para todo, pero este Dios verdadero tiene la capacidad divina de libertar. Ahí anoté un par de versículos, no podemos leer todo porque son muchos, pero si recuerda, Daniel capítulo 3 versículo 17, los amigos de Daniel sabían de que Dios tenía el poder de librarlos de aquel horno de fuego ardiente. Es el Dios que tiene la capacidad divina para levantar a los hijos de las piedras, dice Lucas capítulo 3 versículo 8. Es el Dios que tiene la capacidad divina de cumplir promesas, Romanos capítulo 4 versículo 21. Anote, hermano, si quiere, ahí lo tiene en la pantalla. Es el Dios que tiene la capacidad divina para hacer abundar la gracia. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 8. Es el Dios que tiene la capacidad divina para hacer mucho más de lo que le pedimos o entendemos. Efesios capítulo 3 versículo 20. Es el Dios que tiene la capacidad divina para sujetar todas las cosas. Filipenses 3:21. Es el Dios que tiene la capacidad divina para guardar el tesoro del alma. El depósito, dice Pablo. Es el Dios que tiene ahí, para guardar el tesoro del alma, está en 2 de Timoteo 1:12. Es el Dios que tiene la capacidad divina para guardarnos sin caída. Judas, versículo 24. Pero sobre todas las cosas, y este sí lo vamos a leer, es el Dios que tiene la capacidad divina para salvar completamente. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viniendo siempre para interceder por ellos. Es el Dios que puede salvar perpetuamente. Habíamos leído que aquellos dioses paganos, falsos, a los cuales los Gálatas seguían, eran dioses incapaces de dar salvación. Mas el Señor Jesucristo, el Dios hecho hombre, vino a este mundo para darme salvación y puede salvarme perpetuamente del infierno, del pecado, de la condenación. Por eso en esta noche pensamos en este Dios. Y solo queremos darle la gloria.
porque en Él hemos encontrado al Dios verdadero. Habíamos dicho de aquellos dioses falsos, de aquellos dioses paganos que tenían los Gálatas en su ignorancia, que eran dioses indignos de adoración. Mas encontramos en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, al único que es digno de adoración. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda, venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Es digno de adoración porque es un Dios santo. Es digno de adoración porque es nuestro hacedor. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. Es el Dios que nos ha creado, es el Dios que nos ha hecho. Por eso es digno de adoración. Pero también es digno de adoración porque es el que nos ha salvado para Dios el Padre. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y todo lo creado, Apocalipsis capítulo 5, lo voy a buscar porque creo que está mal en el Power. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Es digno de adoración porque nos ha salvado. Es digno el Cordero porque nos ha dado salvación, porque ha sido inmolado, dice acá. Y con su sangre nos ha redimido, nos ha salvado justamente para Dios. Versículo 13 es el que se encuentra allí en pantalla y versículo 14. Dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, a Dios el Padre, y al Cordero, a Dios el Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, el único digno de adoración, nuestro Dios, el Dios verdadero. Más ahora conociendo a Dios. Más ahora conociendo a Dios, es lo que decía Pablo. Los Gálatas conocieron a Cristo como Salvador, quien los llevó al Padre, al Dios verdadero. El mismo Señor Jesús, orando al Padre, dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Los Gálatas habían conocido al Dios verdadero, y Pablo va más allá, versículo 9, o más bien siendo conocidos por Dios. Es como que se quiere corregir. Pablo dice, mas ahora conociendo a Dios, y continúa, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es esto? ¿Acaso Dios no los conocía a los Gálatas antes de haber conocido ellos a Cristo? ¿Acaso Dios no nos conoce si no hemos conocido a Cristo? Bueno, Dios nos conocía
pero como sus criaturas. No había y no puede haber una relación íntima con Dios que es santo si antes no paso por la cruz de Cristo. No puedo relacionarme yo, hombre pecador, no puedo relacionarme con Dios santo si antes no he tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Es conocido el texto, pero lo he anotado ahí en el Power. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Siendo conocidos por Dios. Hermanos, ¿sabe una cosa? Cuando recibimos a Cristo como Salvador, no solamente nosotros conocemos a Dios, sino que ahora Dios puede tener una comunión íntima conmigo y me puede reconocer como su hijo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Dios ahora me conoce y me reconoce como su hijo. Puedo tener una relación íntima con Él. La barrera del pecado ya no está. Cristo me ha acercado al Padre. Entonces Pablo justamente le va a recordar a los Gálatas estas cosas. Gustavo había enseñado el domingo pasado que hemos sido adoptados. Ahora Dios me conoce como su hijo y me hace, dice, hasta heredero. Es lo que hemos leído en Gálatas capítulo 4, versículo 7. Entonces Pablo le va a recordar a los Gálatas su pasado. Que antes sin Cristo y por ignorancia servían a dioses, con minúsculas, falsos. Pero continúa y les recuerda que cuando han recibido a Cristo como Dios, han conocido al Dios verdadero. Y recordamos el versículo, las mismas palabras del Señor Jesús que decían, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Cristo vino a dar a conocer al Padre. Cuando han recibido a Cristo como Salvador, conocieron al Dios verdadero y ahora Dios los conoce y los reconoce como sus hijos. Hermanos, ¿usted sabía que con nosotros ha pasado lo mismo? Cuando hemos pedido a Cristo perdón por nuestros pecados, Dios nos ha dado la potestad de ser llamados sus hijos. Hemos conocido a Dios y también Dios nos ha conocido a nosotros, porque ahora puede tener una relación íntima. Nos conocía como criatura, pero ahora nos conoce y nos reconoce como sus hijos. ¡Qué maravilloso! Pero Pablo, después de hacerlos pensar en esto, en lo que eran antes, en su ignorancia cuando servían a otros dioses, en hacerles recordar que un día conocieron a Cristo y conocieron al Dios verdadero, después de hacerlo pensar en esto, le va a dar la primera exhortación. Y lo hace a través de una pregunta. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? En el versículo 9. Los Gálatas habían dejado la idolatría de las imágenes. Habían dejado las esculturas hechas por las manos de los hombres, pero comenzaron a idolatrar la ley. Y el primer punto que vamos a ver es justamente que la idolatría a la ley esclaviza. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles
y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. La primera es la idolatría a la ley. Esclaviza. En este caso tengo que poner la idolatría a la ley porque era el problema que tenían los Gálatas. Idolatría o ídolo, mejor dicho, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Los Gálatas pusieron a la ley por encima de la gracia de Dios, por encima de Dios mismo. Se habían vuelto legalistas. Y Pablo les va a advertir, les va a exhortar que esto los va a esclavizar. Si nosotros nos tenemos que poner a pensar hoy, ¿qué es lo que me está esclavizando? Si antes en mi ignorancia estaba esclavo de mis delitos y pecados y de toda la ignorancia de ídolos y cosas semejantes a lo que le pasaron a los Gálatas, ¿qué es lo que hoy me está esclavizando y que no me estoy dando cuenta? ¿Cuál es el ídolo que está ocupando el lugar de Dios en mi vida? Son preguntas que podemos hacernos. La idolatría a la ley o la idolatría a cualquier cosa nos va a esclavizar. ¿Recuerdan cómo terminó el pasaje justamente que había enseñado Gustavo? Capítulo 4, versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no somos esclavos. Sin embargo, hay cosas en nuestra vida que cambiar. Yo me tengo que preguntar en esta noche. Usted se tiene que preguntar en esta noche, hermanos, ¿qué es lo que me está esclavizando? Si Dios me ha libertado, me ha hecho su hijo, ¿por qué estoy viviendo como un esclavo? Bueno, es hora de que podamos reflexionar cada uno y ver qué es lo que está pasando en nuestra vida. Sin embargo, seguimos. Pablo les advierte en esta exhortación de que la idolatría a la ley esclaviza, pero también les recuerda que la gracia de Dios es la gracia de la emancipación. Versículo 12, ya lo vamos a leer. ¿Qué es la emancipación? Bueno, en el diccionario dice que es liberación respecto a un poder, una autoridad, una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia. Es liberación. La gracia de Dios es la que libera. En el versículo 12, ¿qué tiene que ver con la gracia de Dios? ¿Qué tiene que ver el versículo 12 con la libertad? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Qué quería decir Pablo con esto? ¿Qué quería decir Pablo con esto? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Qué quería decir Pablo con esto? Pablo había sido un judío que estaba bajo la ley. Si leemos, me acompaña al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 5 y versículo 6, Pablo habla de sí mismo, dice: circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es la ley irreprensible.
Pablo había sido un judío que estaba esclavo bajo la ley. Recuerden que era alguien que dice que respiraba amenazas de muerte para el pueblo de Dios. Estaba esclavo de tanto legalismo, de tantas cosas, pero allí camino a Damasco se encontró con el Salvador. Ahora en Cristo Jesús era libre de la ley. Por eso les ruega a los Gálatas que os hagáis como yo, libre de la ley. Eso es lo que le estaba diciendo. Ahora soy libre de la ley. Háganse como yo era esclavo de la ley. Mas cuando conocí a Cristo, he sido libertado de la ley. Dice, me hice como vosotros. Yo que era judío, ahora gozo de la libertad de la ley, cosa que siempre han tenido ustedes los gentiles. Era eso lo que quería decir Pablo a los Gálatas. Que se hagan como Él, que disfruten de la libertad, de la gracia emancipadora de Dios. Dios en su gracia nos ha libertado. Pero muchas veces nos pasa como los Gálatas. Descuidamos nuestra vida espiritual. Empezamos a poner a cosas. Aún estaba escuchando un pedazo de la reunión de jóvenes anoche. Nuestro ego, nuestro yo, en lugar de Dios, y nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios ídolos. Qué error tan grande. Tenemos la gracia emancipadora en nuestras vidas. Cristo vino a darnos libertad. ¿Por qué muchas veces, hermanos, vivimos como esclavos? ¿Qué es lo que pasa en su vida? ¿Qué es lo que pasa en la mía? Bueno, ¿cómo es que os queréis volver? A los pobres, a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. No es que los Gálatas volvieron a adorar a las imágenes, a los ídolos hechos con las manos, pero sí habían empezado a idolatrar la ley, cuando Dios ya los había libertado de la ley que lo condenaba. Era como que Pablo decía, les ruego que vuelvan a vivir en la gracia, que vuelvan a vivir en la libertad con la que Cristo los hizo libres. Si leemos en el capítulo 5, versículo 1 de Gálatas, ahí nomás, no voy a profundizar en el versículo porque después le va a tocar enseñar a uno de mis hermanos. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Les piden que estén firmes en esta libertad, firmes en la gracia. Por eso el título justamente se llama Viviendo la Gracia, exhortación a vivir en la gracia de Dios, o a vivir en la gracia de Dios. Debemos vivir en la libertad. Debemos estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estar de nuevo sujetos al yugo de la esclavitud. Hoy es la oportunidad. Si me he estado poniendo el yugo de nuevo, hoy es la oportunidad de arreglar mis cuentas con Dios. Hoy es su oportunidad, hermano, querida hermana, de arreglar sus cuentas con Dios. Ahora, hoy tengo que analizar mi vida. ¿Y qué es lo que me está esclavizando? ¿Qué es lo que no me está dejando vivir en la libertad de Cristo? La pregunta que debo hacerme, ¿estoy viviendo como hijo o todavía estoy viviendo como un esclavo? No puedo desaprovechar el privilegio que Dios me da de ser libres.
Ahora Pablo les va a recordar también algo que había sucedido con él. Y aquí vamos a poner la tercera E. Hemos dicho que la idolatría de la ley esclaviza, que la gracia es la gracia de la emancipación. Y vamos a poner otra cosa de la gracia. La gracia de Dios es la que produce empatía. Bueno, empatía. Esta palabra la aprendí cuando estaba trabajando en San Miguel en una empresa y nos enseñaban en los talleres y en las capacitaciones que teníamos a poder tener empatía con el cliente. Nos entrenaban para eso. Y ahí conocí la palabra empatía porque la verdad que no era la primera vez que la escuchaba. Y empatía justamente era ponerse en el lugar del cliente. Escucharlo. Atenderlo como a mí me gustaría que me atiendan. Pablo dice acá en los versículos 13 al 15, habla un poco del trato que le habían dado los Gálatas cuando él les había predicado el Evangelio. Pero después de aquella pregunta del 15 le dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Los Gálatas tenían un amor por Pablo que dice que si ellos hubieran podido, se hubieran sacado sus propios ojos para darlo. No sé cuál era la enfermedad de Pablo. Muchos dicen que por esto era un problema de los ojos. No sé, no da más detalle. Pero sí lo que sé es que los Gálatas se desvivían por las atenciones hacia él. Eso produce la gracia de Dios. Poder conocer la necesidad del hermano y suplirle, ponerme en mi lugar. Y encima va más allá, porque va más allá de una empatía, porque Pablo dice que lo trataron, versículo 14, antes bien me recibiste y dice como un ángel de Dios. Va todavía más allá. Y sin embargo sigue y dice, como a Cristo Jesús. Es tremendo lo que puede producir la gracia de Dios en mi vida. Lo miraban a Pablo y lo trataban como si el mismo Señor Jesús estuviese con ellos. Miraban a aquel que les había compartido el Evangelio y lo recibieron con tanto cariño, con tanto amor, con tanto afecto. Eso produce la gracia de Dios. ¿Cuánto nos falta poder aprender a tratar así a los otros, a los demás, a nuestros líderes, a nuestros ancianos? Si tuviéramos que preguntarnos, ¿realmente trato a mis ancianos como si fueran Cristo Jesús mismo? ¿Les trato como si fueran ángeles de Dios? No estoy hablando de idolatrarlos, no, al contrario, estoy hablando de tratarlos de la mejor manera. Como los Gálatas en aquel momento, cuando disfrutaban de la gracia de Dios, lo hacían con Pablo. La gracia de Dios, cuando reina en mi vida, produce empatía. Y pensando en esto, ¿saben qué? El mejor ejemplo de empatía, el ejemplo más puro de empatía,
es el Señor Jesucristo. Siendo rey, siendo el rey de todo, quiso humillarse. Siendo Dios, quiso humillarse para ponerse en mi lugar. Para ponerse en la cruz donde merecía morir yo, donde merecía morir usted, donde merecías morir vos. Él quiso ponerse en mi lugar. Dice la palabra de Dios que fue contado como un pecador. El que nunca cometió pecado. Dice la palabra de Dios que tuvo que sufrir el abandono del Padre. Porque se quiso poner en mi lugar. Porque quiso darme salvación. La gracia de Dios produce empatía. Ya conocemos el versículo Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Pero es tan hermoso porque nos habla de ese Dios que dejó todo y que aún estando ya en la condición de hombre se quiso humillar aún más para poder darme esperanza. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo poniéndose en mi lugar, poniéndose en tu lugar, para poder salvarnos. La gracia de Dios produce eso, empatía. Y es el mejor ejemplo. Pero Pablo va a seguir y acá podemos anotar otro punto, otra hablando ya de la ley. La idolatría a la ley hace ver enemigos, esa es la palabra que sigue, perdón, no lo tengo acá en el Power, pero hace ver enemigos donde no hay. Perdón, me adelanté. Versículo 15 dice, la idolatría a la ley produce enfriamiento. Esa es la que seguía, no enemigo, enfriamiento. Versículo 15. Pablo le va a decir a los Gálatas, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Cuando me tratabas como a un ángel de Dios, cuando me tratabas como a Cristo Jesús. Doy testimonio que si hubiesen podido me hubieran dado sus propios ojos. Ahora, ¿dónde está esa satisfacción que experimentabais? Claro, la idolatría a la ley le había llevado a los Gálatas a un enfriamiento espiritual. Ya no tenían la misma sensibilidad, el mismo amor hacia Pablo. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? La idolatría a la ley produce enfriamiento. Ahora, no sé cuál es la idolatría en tu vida. Quizás no sea la ley. Pero cualquier idolatría que haya en nuestra vida va a producir enfriamiento. Otra es la idolatría a la ley. Me va a hacer ver, la idolatría a la ley hace ver enemigos donde no los hay. Versículo 16, Pablo va a hacer una pregunta que
me hace estremecer la piel. Dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Los Gálatas ahora veían a Pablo y parece que veían a un enemigo. Y Pablo le va a decir, ¿me he vuelto vuestro enemigo por decirlo la verdad? ¿Por corregirlos? ¿Por decirle lo que está mal? ¿Por marcarle el error? ¿Por exhortarlos? Si yo sigo predicando el mismo evangelio que les he traído al principio. Si yo no he cambiado. ¿Acaso me he vuelto sus enemigos por decirles la verdad? ¿Saben que Pablo no se ganó el cariño de los Gálatas cuando les exhortó por apartarse de la fe en Cristo? La naturaleza humana no ha cambiado mucho. Hoy sigue siendo igual, ya que todavía nos molesta cuando alguien nos reprende. Nos molesta cuando alguien nos reprende. ¿Saben qué? No debemos ignorar a las personas que se acercan a reprendernos, que se acercan a corregirnos. No debemos ignorar a las personas que cuestionan lo que hacemos. Al contrario, es posible que sea cierto lo que estas personas nos dicen. ¿Cuántas veces se nos han acercado los líderes, los ancianos? O un hermano en la fe que nos quiere mucho, que nos tiene un aprecio, un hermano espiritual, y nos ha dicho tal o cual cosa, y no ha marcado tal o cual error. Perdón. ¿Cuántas veces nos hemos molestado? El hombre no ha cambiado mucho. Sin duda que no. Pablo no se ganó el cariño de los Gálatas cuando los exhortó. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta también. Si nos corrigen, un 50% al menos, puede ser cierto que la persona que nos esté corrigiendo tenga la verdad. Entonces tenemos que escucharla. No tenemos que ignorar lo que nos dice, porque muy probablemente estén viendo algo que nosotros no vemos. Los Gálatas no se estaban dando cuenta que se estaban enfriando. No se estaban dando cuenta que estos falsos maestros habían entrado para engañar, para ensuciar la doctrina. La idolatría a la ley o la idolatría de cualquier tipo nos va a hacer enemigos. Nos va a hacer ver enemigos donde no hay. Otra que vamos a nombrar y ya es la última, con esta terminamos. La gracia de Dios me va a enseñar a ser como Cristo. Versículo 19. Pablo manifiesta su dolor y dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. Estaba sufriendo por amor. Dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. La gracia de Dios es la única que nos puede enseñar a ser como Cristo. Es la que nos puede formar a la imagen de nuestro Salvador. Ese debe ser el objetivo principal del Hijo de Dios. Y ese es el objetivo principal de Dios para la vida de sus hijos. Si usted ha recibido a Cristo como Salvador, el objetivo principal de Dios el Padre es que usted se parezca a Cristo. Y ese debe ser su objetivo principal, mi objetivo principal y de toda persona que haya reconocido a Cristo como el único y suficiente Salvador. El objetivo principal para nuestras vidas debe ser el cada día parecerme más al Señor. Terminamos con el
versículo que está en Efesios, capítulo 4, versículo 13. Efesios, capítulo 4, versículo 13. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura, de la estatura de la plenitud de Cristo. La gracia de Dios es la que me va a enseñar, la que me va a moldear a parecerme cada día más al Señor Jesús. Hoy me tengo que preguntar, ¿estoy viviendo en la libertad con la que Cristo me hizo libre? ¿Estoy viviendo como su hijo o estoy viviendo como un esclavo? Bueno, si hay cosas en mi vida que corregir, hoy es la oportunidad para que te pongas en cuenta, para que nos pongamos a cuentas con Dios. Señor, me falta empatía con los demás. Es algo que tengo que corregir. Bueno, la gracia de Dios tiene que empezar a reinar en mi vida. Señor, no quiero ver enemigos donde no los hay. Quiero aprender a escuchar al que me reprende. Porque muy probablemente, al menos en un 50%, quizás tenga la razón. Ojalá que sea el deseo de nuestro corazón en esta noche, el querer formarnos a la imagen del Señor Jesús. Esa gracia salvadora que me ha librado, que me ha salvado de la muerte, del infierno y de la condenación, es la que me va a enseñar cada día a querer parecerme más a Cristo a través de su palabra, a través del Espíritu de Dios en mi vida. Ojalá ese sea nuestro deseo. El Señor nos bendiga, el Señor les ayude, el Señor me ayude a que podamos en esta semana que comienza a ser mejores hijos y a no vivir como esclavos, sino a poder vivir para su gloria y honra. ¿Oramos? Padre Santo, le agradecemos en esta noche por el privilegio que nos da de poder abrir su palabra. Gracias porque antes en nuestra ignorancia servíamos a dioses falsos, pero ahora le conocemos. Por eso es que le pedimos, le rogamos que nos ayude a no vivir ya en el yugo de la esclavitud, sino a poder disfrutar de la gracia emancipadora, de la gracia que nos ha libertado para salvación, a poder vivir esa libertad, a poder estar firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre y no estar sujetos de nuevo al yugo de esclavitud. Que usted nos ayude, Señor, esta semana a querer formarnos, a querer parecernos cada día más a Cristo. Le damos la gloria, la alabanza en esta noche. Le rogamos su ayuda, su guía, su dirección para esta nueva semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.